Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Continuando, hermanos, con el tema del mes. No sé quién recuerda el tema del mes. El tema del mes, hermanos, es la enseñanza y el aprendizaje. Amén. Ese es el tema que se va a desarrollar durante todo este mes. Y en esta noche, hermanos, a mí me ha tocado un tema en específico, el cual es maestro de niños ciegos e indoctos. Amén. Y para eso vamos a leer la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, hermanos. En adelante. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Leemos acá, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, en esta carta de los Efesios, en el verso 11 dice, y Él mismo constituyó, está hablando acerca de Jesús. Usted puede leer los versos anteriores, está hablando acerca de Jesús. Dice que Él constituyó, Él puso, ¿verdad?, Él ordenó, Él dispuso que hubiesen todos estos ministerios, hermanos. Pero el que vamos a leer en esta hermosa noche es ese ministerio de maestro, ¿verdad? Usted me puede decir, yo no soy maestro, yo no puedo enseñar. ¿Cuántos hemos dicho eso en alguna oportunidad? Es que yo no tengo paciencia para enseñarle a nadie. Amén. Y otros pueden decir, yo sí tengo toda la paciencia de enseñar, ¿verdad? Yo tengo todo el tiempo del mundo para enseñar y repetir las cosas muchas veces. Amén. Pero todos tenemos un llamado. Y aunque digamos que no, todos somos maestros. ¿Y cuál es la función del maestro, hermano? Este ministerio, hermanos, es el que enseña, ¿verdad? Es el que instruye. ¿Acerca de qué? Acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, usted puede pensar, ¿cómo puedo hacer yo para ser un buen maestro? ¿Qué debo hacer? No sé quién se ha preguntado eso. O algunas de las señoritas de acá o jóvenes piensan estudiar para ser maestros. Mi hermana, fíjense que cuando estaba en bachillerato, luego decía que iba a estudiar para ser maestro, porque le gustaba tener un kinder, ¿verdad?, enseñándolos. Y yo le decía, ay, Javiera, qué difícil eso. Al final, hermano, no lo hizo. Pero bueno, estaba en su mente. Algún día el Señor le va a dar algún kinder propio. Pero, ¿cómo ser un buen maestro, hermanos? En primer lugar, tenemos que enseñar mediante el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tratar de instruir a alguien en el camino de Dios si el Espíritu Santo no nos guía a nosotros. Si estamos lejos del Espíritu Santo. Si es más, desconocemos del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar de la mano del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa, hermano? Significa lo que escuchamos el domingo, intimidad. Significa tiempo de preparación para que de su boca pueda salir algo que enseñe a alguien, ¿verdad? Entonces necesitamos estar juntos al Espíritu Santo. También, hermanos, tenemos que poner nuestra vida en armonía con lo que sale de nuestra boca. Creo que ahí es donde está difícil la cosa. Porque usted en su casa, hermanos, puede decirle a su hijo, no dejes los zapatos tirados en la habitación, ¿verdad? Y su hijo va a entrar a su habitación y ve el montón de zapatos tirados en esa habitación, ¿no? Entonces, lo que nosotros enseñamos, tenemos que vivirlo. Amén. Entonces tiene que haber armonía entre lo que expresamos o intentamos enseñar con lo que nosotros damos de ejemplo. Lo que hacemos
Lo que enseñamos sin hablar, sin abrir nuestra boca. Entonces, hermanos, creo que aquí hay muchas cosas que se podrían decir, pero cada uno tiene su propia vivencia, ¿verdad? En su casa con sus hijos. Y el tercer punto, hermanos, leer mucho la escritura. Porque usted no va a ir a enseñar algo a alguien que no esté escrito. Amén. Porque peligroso el alumno lo avergüenza, hermano. ¿Sí? Entonces, hay que leer. ¿Y eso qué demanda? Tiempo. ¿Sí? Ya lo vimos, ¿verdad? Demanda tiempo. Entonces, hermanos, estas son tres situaciones que necesitamos para ser buenos maestros. Pero ¿hacia dónde vamos a ir nuestra enseñanza? Hacia los niños. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué el Señor es tan insistente en los niños? ¿Por qué tienen una parte importante en la historia? ¿Por qué están escritos acá? Yo decía, bueno, Señor, ¿y por qué es que me tocó este tema? Decía yo primero, ¿verdad? Maestro de niños, hermano, eso es difícil, ¿verdad? Porque uno a un adolescente, por ejemplo, yo a Daniel puedo decirle, mira, esto, yo sé que me va a entender, pero se lo digo al más pequeño, difícilmente. Pero el Señor quiere que nosotros seamos maestros de nuestros hijos primeramente, y los que ya tienen el privilegio de ser maestros de clase dominical, excelente, hermano, ahí pasan peleando con ese montón de cipotes, ¿verdad? Pero primero el Señor lo pensó desde muy antes, muy atrás, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, es una de las palabras que a mí me gustan mucho y casi que siempre la menciono, ¿verdad? Capítulo 6, verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, las repetirás a tus hijos. Hermanos, entonces, ¿desde cuándo empieza su ministerio de maestro? Desde que vienen los niños, ¿verdad? Sin duda, si usted no ha sacado ningún título para dar clases en universidad o algo así, o en parvularia, pero si usted es padre de familia, hermano, déjeme decirle que su ministerio ya empezó. No sé si no nos hemos dado cuenta todavía, pero el Señor quiere que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio dice que hay que repetírselo a los niños. Dice que hay que hablar de eso en tu casa. Cuando andes en el parque, cuando andes en la Plaza Mundo, cuando andes en la playa, cuando andes a donde andes. ¿Y por qué decía eso? Porque Dios sabía que los niños son curiosos, ¿sí? Y que los niños tienen muy buena retentiva y son una esponjita, y creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando ellos van experimentando cosas nuevas, preguntan de todo, hermanos, hasta de lo que usted no tiene ni la más mínima idea, ¿verdad? Entonces me preguntan a mí un día, papá, ¿y a Dios le da hambre? Imagínense. Definitivamente, híjole, ha de comer bastante, ¿verdad, papá? Quizás como yo le digo. Pero imagínense las preguntas. Y cuando dice, no, el Señor está aquí y está en todo lugar. ¿Y cómo es que está en todo lugar? Entonces, ¿por qué es tan importante, hermanos, que usted esté cerca del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante que usted sea ejemplo? ¿Por qué es tan importante que usted lea la palabra? Porque va a haber personas interesadas en aprender. Y usted puede decir, yo no le puedo enseñar a nadie de afuera, pero primero le puede enseñar a sus hijos. Y sin duda, hermanos, usted va a estar preparando el camino, como acabamos de leer, hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. Pero esa plenitud va a ser un largo camino, y que nuestros pequeños están empezando, y nosotros somos los encargados de poner la primera pala de concreto, hermanos, de abrir el hoyo, ¿verdad? Y poner la columna. Somos los encargados. Si nosotros no hemos entendido eso, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque esperamos que nuestros hijos vengan a clase dominical y que ya salgan con una, ¿cómo se llama? Con una ruedita arriba. Queremos que salgan así, y cuando estamos en nuestras casas y nos damos cuenta cómo son ellos, y decimos, ven, y que no aprendes nada en la clase dominical, y encontramos culpables.
y buscamos culpables, cuando en realidad la palabra dice que se las repetirás a tus hijos. O sea, tú eres el primer encargado, tú eres el maestro, ¿verdad? Porque para ellos no te van a ver defecto, tus hijos no te van a ver defecto. Ellos te van a escuchar, ¿sí? Pero si nosotros queremos que les enseñen a otras personas y nosotros no, entonces ahí estamos en problemas. ¿Y qué pasa, hermanos, con eso? En Salmos 8, por favor, verso 2, dice, bueno, leamos el 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Hermanos, ¿cómo es que Dios le da una importancia a los niños? Y dice que Él fundó la fortaleza. Lo básico, hermanos, del ministerio de Cristo ha iniciado con los niños. Quizás usted, yo, no tuvimos el privilegio de nacer en una iglesia, ¿verdad? De que nuestra madre pasara adelante y oraran cuando está en el vientre. A lo mejor no fue ese nuestro privilegio, pero aún así, hermanos, Dios ha tenido misericordia, porque aunque sea ya grande nos ha traído. Sí, amén. No fuimos a clase dominical seguramente, pero el Señor se encargó de enviarnos diferentes maestros, ¿verdad? Los cuales nos instruyeron. Y gracias a todo ese plan perfecto de salvación, es que usted está aquí, hermanos. ¿Sí? Con cansancio, con dificultad, con todo lo que el mundo nos presenta, pero usted está aquí, que no es perfecto, que fallamos, que me equivoco, que peco, Señor, que hago esto, que sí, pero todavía hay misericordia, hermanos, todavía estamos a tiempo. Entonces alguien tuvo que hacer bien su trabajo, ¿verdad? Porque Dios puso ministerios de enseñar, alguien nos enseñó, alguien oró por nosotros y dijo, mira, Rafael, anda a la iglesia, ¿verdad? Cuando era joven, nuestro pastor que ha contado, anda a los cultos. No, yo no quiero ir. Y de escondidas se lo llevaban, hermano. Dándole mentiras se lo llevaban, ¿verdad? Pero allá el Señor lo encontró. Entonces cuando ya el corazón es tocado, ya busca aprender más, hermanos. Un maestro no se queda estancado, ¿verdad? Con lo que ya conoce. Trata de estudiar también para conocer más. Amén. Entonces, aunque empecemos en lo básico, en nuestra casa, Dios creó todo. Eso es lo básico, hermano. Y preguntan los niños, ¿y cómo es que me hizo a mí en la pancita de mi mamá? Imagínense esa pregunta. ¿Y cómo es que salí yo en la pancita de mi mamá? Hermanos, pero ahí donde uno le dice, es la obra maravillosa del Señor, ¿verdad? La obra creadora. Solo a Él se le pudo imaginar. Entonces, ellos van con eso, con ese fundamento, y tarde o temprano, hermanos, cuando haya mucha carga sobre de ellos, carga del mundo, carga de los problemas, carga de todo lo que se avecina encima, que se viene sobre los niños o los jóvenes, si la base que el Señor puso en ellos por medio de usted y de mí, que somos los maestros, ha sido buena, hermanos, no dude que la palabra se va a cumplir cuando en Proverbios dice que lo instruyas y que aunque sea grande no se va a apartar, porque el fundamento está bueno, hermano. Sí, amén. Es bueno por eso aprender construcción y ver cómo construyen, ¿verdad? Porque usted mira que abren grandes hoyos y meten un montón de hierro, y en un futuro usted va a ver un montón de tierra encima y un plan bien bonito, ¿verdad? Para hacer carne asada y todo eso. Pero usted, si no ha visto, usted no se imagina todo el trabajo que lleva allí, toda la fuerza que hay que meterle allí, todas las bolsas de cemento con grava para que aguante, hermano. Lo mismo es con los niños. Hay que meterle fundamento a los niños, hermanos. ¿Sí? No solo hay que darles el teléfono para que pierdan el tiempo. ¿Sí? Entonces, Dios nos quiere hablar en eso, quiere que nosotros sepamos que somos maestros, aunque usted diga, no, yo soy profeta, Señor. Yo, si no me mandas a las naciones no hago nada. Primero va a empezar con esa manada pequeña, ¿verdad? Entonces, dice que
de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas. Hermano, sin duda el reino de los cielos o el ministerio de la salvación o el misterio de la salvación, como usted lo entienda mejor, aún sigue funcionando, hermano, aún sigue caminando. ¿Por qué? Porque el Señor es un gran arquitecto, ¿verdad? Y Él dijo, bueno, vamos a instruir a los niños pequeños y ellos van a ir creciendo y Dios va a estar en sus mentes y en sus corazones. Y cuando ellos tengan hijos, va a ser lo mismo. Lo que Dios supo que Abraham iba a hacer, hermano. Por eso, usted cuando ha leído la palabra que Dios dice en su corazón, ¿cómo voy a destruir a Sodoma, verdad? Sin antes decirle a Abraham. Porque yo sé que Él va a demandar de sus hijos. Él les va a enseñar. Y Abraham no tenía ni hijos, hermano. Pero Dios ya sabía que él iba a ser fiel y iba a decir, mira, a mí escuché una voz y me dijo, salí de tu comodidad y camina. Y yo creí sin saber quién era. Sin duda esas historias se las contaba a Isaac, ¿verdad? Y luego Isaac se las contó a Jacob. Y luego Jacob se las contó a sus 12 hijos. 13 con Dina, aunque Dina era rebelde. Pero hermanos, sin duda Dios lo vio así. Quizás usted puede decir, ay, ¿para qué le voy a enseñar textos bíblicos a estos hipotes que ni nada se les queda? Hay que andarlos rogando para grabar un video. Pues ruéguelos, hermanos, que tarde o temprano yo le aseguro que ese texto bíblico que ha dicho lo va a echar a andar, hermanos. Y el engranaje va a seguir funcionando y el ministerio de salvación va a seguir. Quizás nosotros faltemos un día y no logremos ver todo eso en nuestros hijos, pero detrás de un gran hijo hay un gran padre. Amén. Y el Señor nos ha dado ese ministerio y esa bendición. Así que creamos que nuestros hijos son pilares fuertes, no solo de esta obra, hermano, sino que de todo el mundo, de todo el evangelio, ¿verdad? Porque no sabemos hasta dónde van a llegar nuestros hijos. Pero que van a llegar lejos, van a llegar. Amén. Entonces, por eso es que es importante ponerles atención y enseñarles. ¿Y por qué, hermanos? El Señor Jesús decía en Mateo 19, verso 13, que es un texto muy, pero muy conocido. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hermanos, quizás nosotros muchas veces nos comportamos como los discípulos. Los discípulos no entendían en realidad qué Jesús quería de ellos. Quizás ellos pensaban que eran guardaespaldas, hermanos. De eso, ¿verdad? Que solo ponen un cordón de seguridad y no dejan que se le acerque al presidente. Eso es lo que ellos pensaban, no entendían que Jesús cuando andaba caminando andaba repartiendo bendición, andaba ministrando a toda gente. Pero los discípulos lo que querían que no lo incomodaran, ¿verdad? Y nosotros a veces nos comportamos así con nuestros hijos. No quiere cantar, está bueno, hijo, no cantes, anda, acostate. Hermanos, nosotros estamos impidiendo que nuestros hijos lleguen al reino de los cielos, ¿sí? Y muchas veces ellos son los que nos dan a nosotros grandes lecciones, como dijo nuestro pastor una vez, ¿verdad? Que por medio de su hijo pequeño le dijo, tú en la iglesia deberías de estar. A mí en una oportunidad, hermano, llegué cansado, ¿verdad? Casi como todos los días. Y me acosté en la cama, hermano, y eran las 6:10 y no me movía y había que venirse. Dije yo, pensé en voz alta, hermano, no, quizás no vamos a ir. Y por allá, como tiene un gran oído, el pequeño, no, papi, yo tengo que ir a tocar la guitarra, me dijo. Miren, hermanos, créanme que me levanté y me vine y dije, Señor, me acabas de pegar una gran bofetada. Porque ni puede tocar la guitarra, hermano, pero él le hace. Pero te habla el Señor por medio de ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces nos comportamos como los discípulos, verdad? No, alejando a nuestros niños de todo lo que tenga que ver con la iglesia, de todo lo que tenga que ver con los ministerios. Déjenlos, hermanos. Y miren, cuando Esmeralda me dijo a mí, yo quiero danzar. Santo Dios, ¿de dónde sacaste eso? Yo en mi mente, ¿verdad? Porque yo una vez lo intenté y salió mal, hermano.
Entonces, bueno, no todos conocen esa historia, pero algún día se las cuento. Entonces, y le dije yo, ¿estás segura? Porque un año antes se pusieron a llorar por allá que no quisieron pasar a un drama, ¿verdad? A una danza a los niños. Y ese día yo les pegué una gran regañada, hermano. Así con la palabra allá en la casa, ¿verdad? Porque les dije yo, la pena no existe en ningún lugar, solo en su mente, ¿verdad? Porque dijeron, no tengo pena. La pena no existe. No sé quién les ha dicho eso. ¿A quién han salido? Les dije yo. Si yo no tengo pena. Pues bueno, cuando me sale con la noticia de que iba a ir a la danza, de verdad, hay que aprender. Sí, papá. Y sale el otro detrás. Yo también. Ahí me sorprendí más. ¿De veras? Sí, de veras. Miren, hermanos, el primer día que vi danzando a este niño, si es que no sabía ni qué sentía, le soy sincero. No es porque sea mi hijo, sino porque él solo miraba a los demás, ¿verdad? Que le hacía y él movía la patilla y la manito y no se quedó atrás, hermano. Si me pasan a mí así sin ensayar, quizás no paso. Porque voy a pensar que se van a reír de mí. Pero por eso es que el reino de los cielos les pertenece a los niños. Porque ellos no piensan en eso. Ellos solo dicen, vamos a alabar al Señor, si es que lo entienden aún. Si no lo entienden, pues ellos se divierten. Pero en algún punto lo van a entender, que le están dando gloria a Dios. Y eso va a causar algo en ellos, ¿sí? Entonces, esa dimensión es, hermanos, el ser maestros en nuestras casas. No es tan pequeño. El reino de los cielos es de nuestros hijos, porque ellos no guardan rencor. Entonces, aprendamos de ellos y enseñémosles, hermano. Y si no, usted dice, no, pues yo casi no sé nada, entonces lea usted primero, hermano. Y si no le gusta leer, entonces ponga audios y muchas alternativas, ¿verdad? Que hay ahora. Y si no, pregúntele al pastor, que él puede enseñarle también. Entonces, pero hay maneras. Así que es un tema muy extenso con los niños, hermanos, y definitivamente el Señor nos quiere hablar mucho, porque tenemos que afinarnos. Y si usted dice, mis hijos ya están grandes, así como hermano Ricardo, como mi hermano Walter, magnífico, entonces enséñale a sus jóvenes. Amén. Así que no hay escapatoria, hermanos. El ministerio de maestros nunca va a terminar en nosotros hasta que nos muramos. Amén. Entonces, continuando con el tema, decía, maestro de niños, de ciegos, hermano. Miren, si con lo de niños estaba ahí un poco difícil, con lo de ciegos, peor. Pero, leyendo, recordando, diciendo, bueno, ¿cómo es que el Señor tenía cuidado de los ciegos también? Que habían nacido o por algún motivo habían perdido su vista, que por cierto es tan valiosa, ¿verdad? Y cómo la cuidamos. Encontré, hermanos, que en la tradición judía o en el judaísmo, dado a que la ceguera impedía que las personas leyeran la Torah, el Pentateuco, la Biblia de ellos, entonces ellos lo tomaban como un castigo. Imagínense ustedes cómo eran vistas las personas ciegas, tenida de menos, ¿sí? Pero como Dios no deja a nadie a un lado, así que no diga usted, ay, es que yo estoy medio choco, no puedo leer. No es excusa, hermanos. Alguien les va a leer para... Pero encontré yo, hermanos, que el Señor Jesús dio una lección muy grande, hermanos, en el libro de Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, detengámonos ahí. Bartimeo estaba ciego, pero no sordo, ¿sí? Dice, oyendo. Muy bien. Según el judaísmo, eran unas personas relegadas, ¿verdad? Porque no podían leer la ley. Y si no la podían leer, ¿cómo la iban a cumplir? Si no la sabían. Probablemente era la manera de pensar. Pero tuvo que existir alguien que se las leyera, ¿sí? Y la ceguera física no les
impedía el tener conocimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque Bartimeo dice que oyendo que Jesús pasaba, ¿sí? Él no iba con la multitud porque pues se le dificultaba. Él estaba mendigando en una situación complicada en la sociedad actual, en la sociedad de ese tiempo y en la actual también, ¿verdad? Porque es bien difícil. Pero cuando oyó que Jesús pasaba ahí, empezó a gritar, hermanos. Jesús, hijo de David. ¿Cómo sabía que él era del linaje de David? Me preguntaba yo, ¿cómo es que Bartimeo sabía todo esto? ¿Sí? Hermanos, tuvo que haber alguien que se interesó en este desventurado, ¿verdad? En este que tenía esa discapacidad, para enseñarle, para presentarle la salvación, el plan de salvación, o presentarle, qué sé yo, las profecías cuando el Mesías iba a venir, ¿verdad? Sin duda Bartimeo estaba esperando y en él había crecido algo, la fe. Y en Romanos dice que la fe es por el oír, ¿sí? Entonces Bartimeo tenía fe y cuando se presentó ese Mesías que quizás se lo habían narrado, quizás le habían dicho en algún momento va a venir un Salvador. Y él dijo, bueno, Señor, aunque no vea nada claro, literal, te voy a esperar. Si eres el Hijo de Dios, vas a hacer algo extraordinario en mí. Sí. Entonces, llegó el momento, llegó la oportunidad, se presentó Jesús en ese camino, estaba el ciego en esa esquina donde fuese estaba. Y oyó, imagínense muchas personas, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Bueno, alguien me habló de él y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, en la gran multitud el Señor lo escuchó. Sí, y el Señor nos escucha a nosotros en medio de tanta dificultad que podamos tener. En medio del que el problema que pensamos que no vamos a alcanzar a Jesús, Él nos escucha. Y lo escuchó y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Imagínense qué sintió Bartimeo en ese momento. Ha de haber dicho, gracias a Dios que mi vecina me contó que iba a venir un Mesías. Porque aquí estoy, Señor, que reciba la vista. Hermanos, era la necesidad fuerte que él tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Lo discriminó? No, no lo discriminó. Entonces, ¿por qué nosotros a veces discriminamos a personas que son duras de entender, hermanos? Que decimos, no, con este por gusto. Sí, aunque no veamos discapacidad física, pero creemos que tiene una discapacidad mental, ¿verdad? Sin ofender, sino que dice, no, a este no se le queda nada. El Señor Jesús no le importó que la sociedad lo discriminara a estas personas porque no podían leer la ley. ¿Sí? Y el Señor dijo, tu fe te ha salvado. Creíste sin poder leer. ¿Sí? Lo creíste. Recíbelo. Hermano, ¿fue bendecido ese? Sí, fue bendecido, hermano. ¿Hubo lección para medio mundo? Sí, hubo lección. Porque imagínense ustedes esa gran multitud caminando detrás de Jesús, al que iba más cerca de él seguramente, ¿verdad? ¿Creen ustedes que tenían amabilidad con Bartimeo? O sea, imagínense ustedes un ciego y usted detrás del presidente, ¿verdad? Lo más que puede hacer es empujarlo seguramente. Y todo eso lo soportó Bartimeo. Pero como él había oído y en su corazón había fe, dijo, este es mi momento. ¿Sí? Entonces el Señor nos escucha. Si nosotros tenemos fe, pero ¿cómo vamos a tener fe? Tenemos que escuchar, hermanos. ¿Sí? Leer, nosotros podemos leer. O sea, se nos facilita más. Y Bartimeo no, pero él utilizó lo que tuvo, su oído. Y fue enseñado y gracias a eso recibió su milagro. Así que hermanos, nada es imposible para el Señor. Amén. Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá con el tema de los ciegos. Y yo decía, Señor, los niños, Señor, los ciegos. Y de último, Señor, los indoctos. Santo Dios de... Pues encontré, hermanos, que una persona indocta es una persona que carece de instrucción.
pensaba yo, bueno, hablará de personas analfabetas completamente. Tal vez sí, tal vez no. Porque una persona puede ser muy académicamente preparada, pero si no conoce nada de Dios, si no le da la gloria a Dios en nada, no tiene instrucción, hermano. Y a estas personas también hay que acercárseles, ¿sí? ¿Y qué ejemplo hay de esto? En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26, encontramos a Felipe y el etíope. El etíope era una persona, hermanos, preparada, académicamente hablando, de buena posición social en su cultura, ¿verdad? Pero con una necesidad espiritual abrumadora, hermanos. Y el Señor le dice a Felipe, anda. Y él muy obediente va. Quizás Felipe le dice, bueno, ¿y para qué, Señor? Si usted cree en otra cosa, ¿verdad? Adoran a las vacas o no sé qué más le pudo haber dicho. Pero le dijo, anda, y vamos a leer. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, hay necesidad de aprender. Vamos a ser de los que vamos a querer enseñar. Para eso estamos acá, hermanos, nutriéndonos, para poder enseñarle al que no entiende. Y dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué más puedo sacar yo de esto? El etíope no recordó, hermanos, que él era el tesorero, ¿verdad? El ministro de Hacienda. Él en ese momento no le interesaba nada material. Él quería entender qué decía la palabra de Dios. Y así hay muchas personas que quisieran entender, hermano, que pueden agarrar una Biblia quizás y leerla y no entienden nada, porque no les ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Pero usted y yo y los que me escuchan y todos, nosotros tenemos la dicha que el Espíritu Santo se nos ha sido revelado. Y que usted puede leer, hermanos, y usted puede entender. Es un privilegio, hermano. Sí, que usted lea y que usted entienda. ¿Cuántas veces hemos leído tanto, pero viene un predicador, hermanos, y lee algo y lo instruye y nos enseña y usted siente como que si nunca lo ha leído? Ahí queda firme que la palabra es viva, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó, imagínense, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Hermanos, ¿de quién está hablando ahí Felipe? De Jesús. Ustedes no se conmueven cuando dice su generación, ¿quién la contará? A Abraham le dijo, salí, mira las estrellas, si las puedes contar, alguien va a poder contar tu descendencia. Esa palabra Dios se la dijo a un hombre. Y este hombre creyó esa palabra cuando no tenía hijos aún. Pero como creyó, empezó el linaje, y usted lee siempre el Señor preservando el linaje, hasta que llegó Jesús. Y dice que ¿quién va a contar la generación de Jesús? ¿Quién?
Si todo aquel que se acerca a Jesús se lo recibe, un hijo más. Un hijo más, no te dice, mira, vos no sabes nada. ¿Para qué me vas a servir en el reino de los cielos vos? Si ni cantar podés, ni barrer. El Señor no te dice eso. Él tiene los brazos abiertos y dice, no, pues ven. Si querés venir, el que tenga hambre, venga. El que tenga necesidad, venga. El que no tiene dinero, venga y hágase rico, espiritualmente hablando. Hermanos, y como dice aquella alabanza, nada me hace falta porque te tengo a ti. Entonces, no entendemos quizás, gloria a Dios, hermano, no entendemos quizás cuando leemos a la carrera, hermanos, pero sin duda Felipe lo entendía. Y cuando dice su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada la vida, le fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, quizás van a haber oportunidades en las que alguien se les va a acercar a usted y mire cómo es que usted siempre anda tan feliz. Usted no tiene problema, ¿verdad? Usted anda hiperactivo, come chocolates, dice la pastora. Las personas quizás no saben los problemas que usted pueda tener o que yo pueda tener. Pero como usted ha leído y lo vive, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, usted anda fortalecido, hermano. Aunque esté anotado en Dicón que ya desapareció, hermano. Pero usted es bendecido, hermano. Usted anda alegre, usted anda fortalecido, cantando siempre, alabando al Señor, levantándose todos los días diciendo gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Aquí te voy, ¿verdad? Sorprendeme. Las personas no conocen nuestra vida quizás, pero miren su estado de ánimo. ¿Sí? Y si usted ha creído en el Señor, no puede andar triste. Entonces, dice acá que Felipe, abriendo su boca, imagínense el Espíritu Santo hablando por medio de Felipe, hermanos, comenzando desde esta escritura, eso donde hubo una inquietud en este etíope, allí el Señor presenta una puerta. Cuando una persona tiene una inquietud acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de cualquier cosa, esa es la puerta, hermano, que Dios está abriendo para que usted presente a Jesús. ¿Sí? Cuando su hijo le pregunta, ¿y quién creó el cielo? Y usted le va a decir, Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? Quizás sacó un papel, un lápiz y empezó a dibujar. No sé, algo. Pero una inquietud de un niño, una inquietud de una persona, una pregunta genera una oportunidad para presentar a Cristo. Y dice que Felipe empezó desde allí, desde donde el etíope le preguntó y le presentó el evangelio. Y todos conocemos lo demás, que dice que ¿qué le impide que sea bautizado? Este hombre fue tocado, hermanos, ¿sí? Y Felipe fue y cumplió su misión de presentar el evangelio. Fue un maestro. Y gracias a eso el etíope alcanzó salvación. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos estar atentos cuando veamos que alguien tiene una necesidad, una inquietud. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no buscamos a Dios? Si no leemos, no vamos a tener nada que darle. ¿Sí? Y a veces hay personas que se acercan a usted. Puede orar por mí. Y si usted ni por usted mismo ora. No, que el Señor nos ayude, porque para eso estamos acá. Acá no estamos ni santificándonos, ni mucho menos descalificándonos. Acá estamos para aprender, hermanos, por la palabra. Entonces, Dios nos quiere enseñar. Y como último, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 3. Ya para ir aterrizando. Juan capítulo 3, verso 1.
Vamos a leer el 1, el 3, el 4, el 9 y el 11. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús, verso 3, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 9, respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse eso? 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, hermanos, era otro personaje de muy buena estatura en la sociedad, llamémosle así. Él era maestro en la sinagoga, él era muy conocedor. Pero cuando Jesús le mencionó algo que trascendía en lo espiritual, lo dejó blanco, hermano, lo dejó helado. Porque él empezó a pensar naturalmente, ¿sí? Y cuando usted intenta interpretar la palabra naturalmente, no le vaya rumbo, porque no es así, porque trasciende, hermanos, ¿sí? Porque es en el ámbito espiritual, que es hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia donde nuestros pastores nos pasan recalcando en cada momento, ¿verdad? Que aprendamos del Espíritu, que escuchemos, que dependamos del Espíritu para poder entender esto. Entonces, Nicodemo no entendía cómo podía nacer de nuevo, y Jesús casi lo regaña, ¿verdad? Eres maestro, o sea, tú estás guiando a este pueblo judío, le dijo, al que está esperando un Mesías, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios escogió, y no sabes esto. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Sí? Entonces ahí el Señor también nos pela la cara, hermano. ¿Sí? ¿Cómo es posible que hayan tantas verdades acá en la Biblia y cuando tenés que echar mano de una, te eches para atrás y se te olvide que Dios es todopoderoso, que te puede auxiliar en cualquier situación? ¿Sí? Y te ahogás cuando hay un problema grande, ¿verdad? Y no hayas qué hacer y solo llorás quizás. Y se te olvida que el Señor te ha dicho que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta que Él venga. Entonces le decía a Nicodemo: sos maestro y no sabes esto. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Somos maestros quizás de nuestros hijos, pero cuando nos toca aprender lecciones a nosotros, se nos olvida todo. Que el Señor nos ayude. Dice en el verso 11: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Amén. Lo que sabemos, hablamos, hermanos. ¿Cómo va a saber usted algo? Lo lee, ¿verdad? En la palabra. Y lo que hemos visto, testificamos. Aquí nadie, hermanos, nadie de todos los que estamos acá, los que nos escuchan y nos ven, nadie puede decir que no ha visto una obra de Dios en su vida o en la vida de alguien maravillosamente. Nadie puede decir eso, hermano. Entonces, si hemos visto, y dice acá que lo que hemos visto lo testificamos, entonces nosotros, ¿por qué nos quedamos callados muchas veces, verdad? Si el Señor aquí, hermanos, ha hecho cosas grandes, y yo soy una de ellos, no por la estatura, sino porque el otro día yo recordando, hermanos, que me contaron, porque yo no estaba, que no sé dónde, ahí creo que era, ¿verdad?, que pusieron un montón de pañuelos, ¿sí? Y estaba mi hermana acá en la iglesia y la familia de ella, y todos sacaron servilletas y me anotaron, hermanos. Pusieron ahí un mentado Jorge Salmerón. Jorge Salmerón era aquella persona que cuando llegaban a visitarlo los pastores que ustedes tenían, ¿verdad?, en ese entonces, porque míos solo eran mis primos, mi familia, me iba, hermano. Huía, hermano. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pues la cuestión es que yo me iba, hermano. Recuerdo una vez un 15 de septiembre que mi mamá, mira, fíjate que va a venir la tía Miriam y todo. Oh, qué bueno. Acá.
tempranito, ni a ver los desfiles porque ni eso me gustaba ir a ver, pero yo me fui, hermano. El Señor abrió una puerta, ¿verdad? Una oportunidad. Así como el otro día el Señor dijo, anoten, escriban, que yo voy a responder. En esa oportunidad pusieron, dicen, hay fotos de eso, ¿verdad? Y dice que la palabra fue, a medida se vayan cayendo, van a ir viendo las respuestas. Hermana, qué increíble es, ¿verdad? Ustedes, varios estuvieron acá. Y en alguna oportunidad en sus casas pueden haber platicado de eso. Lo que hemos visto, testificamos. Entonces sí, el reino de los cielos sigue su marcha, hermanos. Y todos somos testigos de ellos. Y todos podemos involucrarnos en ellos. Y usted dice, no, yo no sé hacer nada. Claro que usted sabe hacer algo, hermano, porque el Señor lo ha escogido. Entonces, inicia con sus hijos si quiere. Después van a llegar ciegos. Después van a llegar personas que no saben nada de Dios. Pero usted siempre va a tener algo que darles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en usted.